tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Bueno, Romanos capítulo 6, leemos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro corazón, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bueno, los textos que hoy nos tocan son el 6 al 7, lo leemos, versículo 6-7 de Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Oremos. Padre, venimos a vos clamando, Señor. Somos dependientes de vos. No hay virtud alguna en nosotros, no hay fuerza, no hay capacidad aparte de Cristo, aparte de lo que vos nos podés dar. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga y nos cambie, nos hable, que podamos entender y comprender lo que tu palabra dice y que eso en nosotros produzca una transformación, produzca un cambio. Señor, si hay alguno entre nosotros que no te conoce, que en este día pueda conocerte a través de tu palabra. Tu palabra, tu evangelio pueda tocar su corazón y pueda venir a los pies de tu cruz. Y para aquellos que ya te conocemos, también lo mismo, Señor. Que toques nuestro corazón y nos lleves a la cruz. Que siempre vivamos a los pies de tu cruz, Señor, viendo tu rostro, Señor, escuchando tus palabras. Hablanos, Señor, porque te necesitamos. Si vos no estás y no te mueves entre nosotros, somos una mentira. Es como si simplemente estuviéramos haciendo mímica. Pedimos tu gracia, Señor, que tu palabra haga lo que tenga que hacer, de acuerdo a tu voluntad. Amén, Señor. Bueno, para los hermanos que nos visitan hoy, este es un sermón dentro de una serie de sermones de Romanos 6, versículo 1 al 14. Y estamos estudiando la doctrina de la santificación. ¿Se acuerdan? Y el título de este sermón, como les decía al principio, es Libres de la esclavitud del pecado. Romanos 6, versículos 6 y 7 nos van a hablar de esto. Y quisiera comenzar este sermón haciendo algunas preguntas, ¿no?, que nos van a ir metiendo de lleno en el texto. Por ejemplo, ¿cuánto se puede chapotear en el pecado
y seguir siendo un hijo de Dios. ¿Puede un genuino creyente vivir en el pecado? Ya lo estuvimos contestando anteriormente. Y está claro que todos nosotros seguimos pecando. Pero ¿cuánto puede pecar un creyente y seguir siendo creyente, ¿no? Hebreos dice que Dios, como un buen padre, nos deja a sus hijos sin disciplina, sin corrección. Entonces, ¿cuánto entonces puede alguien que dice ser cristiano chapotear en el pecado sin que la mano de Dios caiga sobre él o ella? Que lo tienen todo anotado ahí. Y esto es interesante lo que vamos a hacer. ¿Cómo puedo saber que mis pecados son motivos de que soy salvo y estoy creciendo en el proceso de santificación progresiva, como venimos viendo? ¿O que mis pecados son prácticas y son motivos de que aún no he nacido de nuevo? Que aún no he sido salvado. ¿Cómo puedo saber? Es interesante. Y hermanos, como tengo acá, estos interrogantes procurarán ser humildemente respondidos en el sermón. Por ejemplo, hoy hablábamos en la escuela bíblica de los pecados, que hay dos tipos, ¿no? Los pecados de acción y los de omisión. Aquellos pecados de acción son los que yo los cometo cuando hago algo, pero los de omisión son los que cometo cuando dejo de hacer algo que tengo que hacer. Por ejemplo, como evangelizar. Si yo no evangelizo, estoy cometiendo un pecado de omisión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿hasta cuándo puedo seguir en ese pecado chapoteando sin que Dios me discipline? Por ejemplo, pecado de omisión de no evangelizar. Y así con la lista, ¿no?, de acción y omisión que podamos tener. ¿Hasta cuándo puedo ser indolente o negligente con eso hasta que Dios haga algo? Sin embargo, este sermón tampoco presenta una lista exhaustiva, ¿no?, o una prueba irrefutable, como algunos quieren, bueno, que le digamos: mirá, si pecás tantas veces por semana, sos cristiano. Si pecás un poco más de estas tantas veces, ya no sos cristiano. ¿Sí? Bueno, eso no. Este sermón no lo va a responder. O por ejemplo, bueno, si pecás y te cae un rayo, sos cristiano, pero si te cae un árbol, no. No, bueno, eso no lo vamos a encontrar en ningún lugar serio, ¿sí? Y en la Biblia menos. Pero esto nos va a dar una idea. Y como venimos viendo, la muerte y resurrección de Cristo son experiencias reales de cada creyente. Cosas que le han sucedido en virtud de esta unión mística con Cristo. Y esto es lo que vimos que el bautismo en agua representa. ¿Sí? El bautismo en agua representa que yo interiormente he sido bautizado ¿en qué? En el Espíritu Santo. He sido unido a Cristo. Y vimos que en esta unión con Cristo hemos muerto al pecado espiritualmente como Cristo murió. Y hemos resucitado como Cristo resucitó. Y hemos tenido una resurrección espiritual para vivir una nueva vida a través de Él. Entonces esta unión nos lleva a morir al pecado y a resucitar junto a Cristo para vivir una nueva vida. Y la evidencia, estuvimos viendo, de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es una vida transformada. Punto. Hay denominaciones o personas que esperan otro tipo de cosas, pero la única evidencia es una vida transformada. El pastor Adrian Rogers una vez dijo: la señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino es controlar la que se tiene. La evidencia de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino es controlar esta que tenemos, ¿no? Y este versículo 6 y 7 es como que, ¿se acuerdan lo que vimos en el 3 y el 5, ¿no? Que fuimos muertos con Cristo y resucitados con Cristo. Ahora el versículo 6 y 7 es como que va a hacernos una lupa en la muerte de Jesucristo. Y el versículo 8 al 10, que vamos a ver en el sermón que viene, es como si hiciera otra lupa en el hecho de la resurrección. ¿Está bien? Entonces el versículo 6 y 7 va a hacernos una lupa en el hecho de la muerte de Cristo y cómo hemos sido unidos a ella. Y vemos la necesidad, ¿no?, de la redundancia y el propósito. Digo: Señor, ¿por qué? Y después empecé a ver que el Espíritu Santo había inspirado a Pablo que hablara de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, versículo 3 al 5, y otra vez después hicieron una lupa hablando de la muerte y después haga otra lupa hablando de la resurrección.
Y doy gloria a Dios por eso, porque Él sabe por qué lo hace. Y si predicamos positivamente, tenemos que respetar eso. Entonces hemos sido muertos con Cristo, crucificados con Él para dos objetivos consecutivos que están relacionados. El primero, como vimos, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, el primero es desactivar el poder dominador del pecado sobre nosotros. Hemos sido unidos a su muerte para desactivar ese poder dominador. Y esto es para que ya no seamos más siervos o esclavos del pecado. El pecado ya no es nuestro amo y nosotros no somos nuestro siervo. El poder se quebró. Entonces Él ya no es mi amo, yo no soy su esclavo. Esto en el versículo 6. Y el versículo 7 va a arrojarnos más luz sobre esta verdad que les estoy comentando. Entonces vamos a la pregunta que nos lleva al texto. ¿Puede un genuino creyente vivir o practicar el pecado? ¿Vivir en el pecado o practicar el pecado? Claro que no. Porque Él ha sido crucificado junto con Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Nuestro texto de hoy nos muestra 4 verdades de esto que acabo de decir, de esta declaración. Y vamos a ver la primera. Todo nuestro vínculo de condenación con Adán quedó deshecho por completo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, quiere decir que todo nuestro vínculo de condenación con Adán quedó deshecho por completo. Sabiendo esto, quiere decir algo como Pablo le está diciendo a los romanos. Ustedes deberían saber esto. Es una verdad básica en la cristiandad. Nuestro viejo hombre, nuestro antiguo yo, fue crucificado juntamente con Cristo. Deben saber esto. Y esto nos exhorta, ¿no? Porque hay verdades cristianas que desconocemos y que por momentos nos mantienen engañados, creyendo que somos cristianos cuando todavía no lo somos, porque desconocemos cosas, o a veces traen terror a nuestras vidas, porque por ahí somos cristianos y como desconocemos cosas, estas cosas que desconocemos vienen a traernos angustia y nos frenan en el proceso de santificación. No podemos correr libremente porque hay cosas que ignoramos. No colaboramos eficientemente con nuestra santificación porque desconocemos mucho y mezclamos conceptos. Pero tenemos que saber esto y Pablo les habla de esta manera. Y vemos que fuimos crucificados con Él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un hombre era colgado de un madero de la cruz, perdía todo. Por lo general perdía su ropa. Las personas que eran subidas a la cruz subían desnudas. Imaginen, terrible vergüenza, ¿no? Perdían su honor, su familia, su plata, su reputación, su dignidad, sus derechos y muy poco tiempo después hasta su vida. Perdían todo. Y esto nos ilustra para que veamos que ya está. No se puede castigar más a una persona que la cruz. Era la pena máxima en ese momento, lo máximo que se podía pagar con su vida muriendo de esa manera. Y hermanos, los cristianos por Cristo y en Cristo colgamos de ese madero. Ya está. La pena fue pagada completamente. Amén. Ya está, no hay más nada que pagar. Se pagó de la mejor forma, de la forma más completa y cabal, de la manera más terrible. Esa deuda quedó saldada. Y tengamos esto en mente para lo que va a venir. Lo que es crucificado justamente es esa relación que teníamos con Adán. ¿Sí? Toda esa condenación que nos trasladó a Adán por haber pecado, esa herencia de haber descendido de él, ¿no? La condenación al pecado, el poder controlador del pecado, es justamente lo que es crucificado. Nuestro vínculo con Adán fue disuelto. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado. Y viejo hombre, hermanos, y esto les pido que presten atención, no se está refiriendo a esa parte de nosotros que se llama la carne. ¿Sí? Que en los cristianos verdaderos sigue estando y lo lleva a pecar. No, viejo hombre no está hablando de eso. Está hablando de lo que era yo antes de convertirme, antes de que Dios me salvara. ¿Vamos bien? No está hablando de la carne, o sea, no está hablando de esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza inferior
dentro de nuestra vida, que aún hoy siendo salvos, siendo cristianos, nos lleva a pecar. No habla de esa condición inferior, sino que se refiere a una condición anterior. Los que éramos antes de conocer al Señor, antes de Cristo. ¿Está bien? Se refiere a lo que antes éramos, al hombre no regenerado y descendido de Adán, aquel que se encuentra bajo condenación y sin la vida de Cristo. Este es el que fue crucificado y muerto. ¿Se acuerdan cuando vimos el versículo 2? Los que hemos muerto al pecado. Bueno, el versículo 6 está diciendo exactamente lo mismo. Nuestro vínculo con Adán ha sido disuelto, ni el pecado ni la muerte segunda nos competen. Ya no tienen nada que ver con nosotros. Adán es la cabeza colectiva de la raza humana, su representante. Pero Cristo, en cambio, es la cabeza colectiva de la iglesia, su representante. Ya Adán no nos representa. ¿Quién nos representa? Cristo. A los creyentes, a los cristianos los representa Cristo. No se está refiriendo a lo inferior de mí, a lo peor de mí, a mi hombre interior, sino a mi hombre anterior, a la persona que éramos en Adán. Y esta muerte es única e irrepetible. Lo repito, esta muerte de la que está hablando el versículo 6, esta crucifixión, es única e irrepetible, dado en el momento de la salvación. Y no, ojo, y lo recalco, este versículo no se está refiriendo a la mortificación del pecado, ¿sí? A esa muerte que continuamente el creyente tiene que darle a sus pasiones pecaminosas que combaten. No está hablando de esto. Y es bueno que lo tengan en mente. No se está refiriendo a eso. Es importante que sepamos diferenciar. Y toda esta parte de Romanos, del versículo 1, capítulo 6, versículo 1 al 10, está hablando justamente de esta muerte legal, única e irrepetible. No la confundan con la lucha diaria con el pecado, porque los va a confundir y va a impactar en deterioro en su vida espiritual. ¿Está bien? Una cosa es la carne, lo cual aún no ha muerto por completo nosotros, y otra cosa muy distinta es nuestro viejo yo. Gálatas 2:20 habla de esto y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Ya no vivo yo, mi viejo yo fue crucificado, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque la carne está, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este viejo, el viejo hombre, es del griego palaios, que cuando vean el significado van a ver, es algo desgastado por completo, inútil, algo echado a la basura que ya no tiene ningún fin práctico. Nuestra nueva vida no es una vieja vida remodelada, sino una nueva vida otorgada por Dios, que es la vida misma en Cristo. Mateo 9:16 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen. Y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Sí? No es algo viejo que hecho a nuevo, sino es algo completamente nuevo. Nuestro viejo hombre fue muerto, fue crucificado. Ya no está más. Si sos creyente, es una realidad. Adán quedó en desuso para nosotros. En los cristianos ya no tiene nada que ver. El nuevo hombre del cristiano ha sido creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Efesios 4:20 dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y presten atención. Las expresiones despojados y vestidos en griego son infinitivos que expresan un resultado. Y lo que quiero decir es que acá en Efesios Pablo no está dando mandamientos, despojados y vestidos, ¿sí? Porque si no, lo que dije hasta ahora no tendría sentido, ¿está bien? Sino que no está dando mandamientos o amonestaciones, sino que es una afirmación
de un hecho que ya se ha realizado y se ha completado. Ustedes ya fueron despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Vivan como tal ahora. ¿Sí? Y la vida cristiana, hermanos, no se trata de hacer algo que no soy, o llegar a dar una talla en la cual no soy, sino el mensaje del Nuevo Testamento es algo como esto: date cuenta quién sos y viví de acuerdo a eso. Si te das cuenta que no sos creyente, venía Cristo. Pero si sos creyente, date cuenta quién sos y ahora viví esa realidad. El teólogo John Murray traduce este versículo de Efesios de esta manera: por esa razón ya os habéis despojado del viejo hombre y su pasada manera de vivir. Otro pastor, Moule, tradujo este versículo de esta manera: nuestro viejo hombre, nuestra vieja condición, la cual estaba fuera de Cristo y bajo el mando de Adán, bajo culpa y yugo moral, fue crucificado con Cristo. Ya está, es algo del pasado. Por otro lado, Martin Lloyd-Jones, ¿sí?, este expositor, dijo así: no sigan viviendo como si todavía fueran ese viejo hombre. Él entiende que el versículo dice esto: no sigan viviendo como si todavía fuese ese viejo hombre, porque ese viejo hombre ha muerto. No sigan viviendo como si todavía estuviera allí. ¿Sí? Colosenses 3:9 nos dice: no se mientan los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habían pasado, y revestido el nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada genuino creyente ya se ha despojado de su viejo hombre con sus hechos pecaminosos. De la misma manera, su nuevo hombre en Cristo ya se va renovando de acuerdo con la misma imagen de Dios que lo creó de nuevo. Y oro al Señor, porque en este texto de este capítulo de Romanos me enteré, hablando con nuestros hermanos allá en Lobos, que uno de los libros más difíciles para predicar es positivamente es Romanos. Una linda noticia recibí. Y que sobre todo el capítulo 6 es uno de los más complicados. Y se me dificulta mucho poder ver esa línea divisoria, ¿no?, que existe entre la justificación y la santificación en este texto. ¿Cuándo está hablando de una muerte legal, de la que le estoy hablando ahora? ¿Y cuándo empieza a hablar de esa muerte que nosotros le tenemos que dar al pecado? Ese quiebre al poder dominador del pecado de parte de Dios, y en el cual nosotros también colaboramos. Y aunque es difícil, y aunque venga a complicarme la existencia en algún sentido, y a ustedes también, esta dificultad tiene algo que decirnos de parte de Dios. Y es esto: no podemos ver la justificación y la santificación como acontecimientos que suceden por separado. Cuando uno sucede en la vida de un nacido de nuevo, sucede el otro. No hay justificación sin santificación, y no existe la santificación sin la justificación. Y ya lo hemos hablado, pero es bueno ver que esta dificultad nos lleva a esto. Una no puede estar sin la otra. No puedo, yo quiero el perdón de Dios, pero quiero seguir viviendo en el pecado. No, eso no puede darse. Dios te perdona los pecados y también quiebra el poder del pecado sobre tu vida, y ahora vos dejás de vivir para vos y vivís para Dios. La línea divisora que ponemos para estudiar estas doctrinas no existe en realidad cuando vemos la obra salvadora de Dios como un todo. ¿Qué es como es? La obra redentora de Dios para con nosotros la ve como un todo, como una única unidad: justificación y santificación, regeneración, adopción, unión mística, conversión, seguridad, salvación, etc. Dios dice: bueno, ahora lo justifiqué, ahora lo regenero. No, Él salva y suceden todas estas cosas, las cuales nosotros le ponemos nombre para poder estudiarlo. Y prestemos atención a lo siguiente: una de las causas de confusión más comunes es perder de vista y no entender bien lo que hace Dios, qué es lo que hace Dios y qué es lo que hago yo. Y eso trae confusión. ¿Qué parte le toca a Dios y qué parte me toca a mí? Y aquí leemos que Dios nos crucificó juntamente con Cristo. Él crucificó nuestro viejo yo. Es algo que Dios hace. Solo es potestad de Dios. Dios puede
romper ese vínculo con Adán. Dios puede librarnos de la condena del pecado. Solo Dios puede hacerlo, solamente es potestad de Él. No se trata de, bueno, ¿querés salvarte? Sí, hace esto y Dios te salva. Repetí esta oración. No, no es algo que vos podés hacer, solamente es algo que Dios hace. Dios es el único que puede cortar el vínculo con Adán. Y el problema es que cuando uno agarra este texto de Romanos y lo mezclan con Gálatas 5:24. ¿Qué dice Gálatas 5:24? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces dicen, Isaías, ¿ves que lo que vos estás diciendo está mal? Está mal lo que estás diciendo, porque acá dice que nosotros somos los que crucificamos nuestro yo. Y ahí viene la confusión. ¿Sí? Justamente Gálatas está diciendo, no dice lo mismo que Romanos 6 y 7. ¿Está bien? Dicen cosas diferentes. Estos versículos de Romanos hablan de lo que Dios hizo y solo Él puede hacer de una manera única e irrepetible, crucificando nuestro yo anterior, y el de Gálatas habla de lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, crucificando cada día nuestra carne. Es una batalla cruel, sin cuartel, que nosotros tenemos que hacer, los que son cristianos ya. Esta batalla es repetida, constante y continua. Una cosa es el viejo hombre y otra muy diferente es la carne. En el creyente verdadero, el viejo hombre o mujer no puede existir más, mientras que la carne seguirá existiendo en nosotros, con la cual deberemos luchar hasta que el Señor venga a buscarnos. ¿Está bien? Me vienen siguiendo, ¿no? Vengo despacio porque es un concepto quizás difícil de entender. La muerte de que habla Romanos es una muerte legal. Es una muerte a la condena por el pecado. Y la segunda, la que habla Gálatas, es una muerte moral. La primera permanece al pasado y es única y repetible, como dije. La segunda pertenece al presente y es repetible. Es más, debe ser continua. He muerto al pecado en Cristo una vez y para siempre, pero muero diariamente a mi carne, imitando a Cristo. Romanos 6 se ocupa principalmente de la primera de estas dos muertes, o sea, la legal, aun cuando esta tiene en vista la segunda, y la segunda no puede darse sin la primera. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Juan Carlos Reich dice: sería mucho más fácil y posible sentir los rayos cálidos del sol en un día lluvioso, nublado y oscuro, que sentir la paz propia de la justificación sin estar viviendo un proceso de santificación. La justificación y la santificación, aun siendo cosas diferentes, no se pueden separar, son partes de un todo mismo. ¿Qué está diciendo Ray? Es más fácil que vos salgas un día oscuro, nublado y lluvioso y sientas al sol, que querer sentir paz, querer sentir que sos salvo, que ya fuiste perdonado, si seguís viviendo tu vida como se te antoja. Es más probable que salgas un día de lluvia y sientas el sol. Eso es lo que está diciendo Rey. Vamos a ir al segundo punto. El texto dice: para que el cuerpo de pecado sea destruido. Y sería algo como, para que no quede en duda, lo mismo pero con diferentes palabras. Nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido. El poder dominador del pecado quedó desactivado. Y esto que estamos hablando en este texto es como que quiere decir lo mismo que el anterior, pero con diferentes palabras. Es como un espejo, es una imagen perfecta de lo que recién acabamos de decir, ¿no? De que fuimos crucificados juntamente con Él. Y yo creo que el propósito es redundar hasta que no quede ninguna duda al respecto. En Cristo nuestro vínculo con Adán quedó completamente deshecho, porque el pecado ya no nos condena y además ha perdido su poder dominador, controlador sobre nosotros. Y cuando habla del cuerpo de pecado, obviamente no se refiere a nuestra carne física, ni a nuestros huesos, ni a nada de estas cuestiones, ¿no? Dios no pide de nosotros que seamos ascetas. ¿Qué era una asceta? Una asceta, o existen, son personas que se mortifican el cuerpo, ¿no? Porque dicen el cuerpo es malo. Entonces ellos pasan hambre, ayunan prolongada y desmedidamente, no para buscar a Dios, sino para mortificar su cuerpo.
porque ellos creen que el cuerpo es malo. Salen desnudos en medio de la nieve, se dan con látigos, ¿sí? Martín Lutero era uno de estos, hasta que conoce a Cristo, ¿no? Y ellos creían que de esta manera mataban el cuerpo, que era mal, ¿no? Porque era el cuerpo de pecado. Y también como que sumaban porotitos, sumaban puntos para con Dios. Si yo me castigo de esta manera, Dios me va a aceptar más. Nada más lejos de la realidad. Nuestro cuerpo material en sí no es el problema, sino que cuerpo de pecado se refiere a la vida sin Cristo dominada por el pecado. Cuerpo de pecado que es la vida sin Cristo dominada por el pecado. Y hermanos, podemos notar que el comer, ¿sí? Comer una buena comida, el dormir, tener relaciones sexuales, fueron diseñados por Dios para que los experimentemos y disfrutemos de ellos a través del cuerpo. Fueron diseñados por Dios, comer, dormir, tener relaciones dentro del matrimonio. Fue diseñado por Dios para un disfrute, ¿no? Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Sí? ¿No? El sexo es malo, entonces prohibimos el casamiento. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El problema no es nuestro cuerpo material en sí, sino lo que a través del pecado el hombre ha hecho con el cuerpo, ¿no? El comer lo ha transformado en glotonería, ¿sí? El dormir lo ha transformado en haraganería, vagancia, pereza, y el sexo lo ha transformado, ¿no?, en lascivia, ese desenfreno por la sexualidad que desagrada a Dios. Entonces sí, el cuerpo no es lo que está mal, sino que el cuerpo del pecado se refiere a nuestra vida anterior, ¿sí?, dominada por el pecado, controlada por él. Y dice, para que el cuerpo de pecado fuera destruido. Este destruido viene de catargeo. El griego catargeo significa literalmente dejar inoperante o inválido, hacer que algo pierda su eficacia al quitar su poder de control. Dejar algo inoperante e inválido. Entonces, fuimos crucificados juntamente con Cristo a fin de que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de dejar inoperante, inválido, nulo a ese poder de pecado que nos controlaba. Ya está, quedó desactivado. Después pueden ver textos donde se aplica, ¿no? Por ejemplo, Romanos 3:3, voy a leer algunos nada más. Dice, porque si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Nula es catargeo. La infidelidad de los incrédulos ¿desactiva la fidelidad de Dios? Bueno, claro que no, ¿no? Esto es ejemplos de catargeo, ¿no? Por ejemplo, Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sí? Por la fe invalidamos la ley, quiere decir, es catargeo, ¿no? Por la fe. ¿Dejamos desactivada la ley? No, de ninguna manera. Bueno, ¿ven lo que quiere decir catargeo? Y miremos esto, hermanos, esto es lo que apunto. Mateo 5:27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿Que tenemos que empezar a mutilarnos? Claro que no, ¿no? Porque vamos a cortar la mano izquierda, la derecha, los pies, vamos a sacarnos los ojos, la lengua, todo, y con nuestra mente vamos a seguir pecando. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Aquellos que han nacido de nuevo,
que el catargeo se aplicó a su vida, que el poder dominador del pecado quedó desactivado, no van a dudar a cortar aquellas cosas en su vida. Tarde o temprano las van a terminar seccionando, las van a terminar eliminando. Si te es de debilidad algo, si sabes que sos propenso a caer en eso, sacalo. Dale un corte radical, de raíz, determinante. Ay no, pero entonces no querés. El poder dominador del pecado no fue desactivado en tu vida. Te domina, no odias ese pecado. Y el cristiano no puede estar prolongadamente pensando, ay, no voy a perder esto, voy a perder aquello. Él dice, es pecado, y con el tiempo asume y dice, lo puedo evitar, lo evito, punto. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, lo que haga falta. Me cueste lo que me cueste. Cristo es más. Recuerdo que estaba con una persona que estaba luchando con un tipo de pecado y venía por meses así de esta manera y nos juntábamos a orar y él tenía un problema con su teléfono y bueno, después de tantos meses él decía que amaba al Señor y que quería entregarse a Cristo y quería vencer este tipo de pecado. No es de acá. Le digo, bueno, tengo un programa para que vos puedas instalar en tu celular para que no caigas de esa manera, ¿no? Y dice, no, pero si vos me instalás esto en el celular, mi celular no va a ser tan bueno. No va a estar tan bueno mi celular porque no voy a poder hacer esto, aquello, incluso si mis amigos lo ven me van a preguntar ¿y qué le voy a decir? Hermano, ¿ven? El poder lo controlaba. Él no estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Cristo no era más para él. No sé si me explico. El creyente lucha con el pecado, pero está dispuesto a tomar los pasos para eliminar eso en su vida. No le preocupa que su celular ya no sea tan cool, ¿no? Y así con cada una de nuestras áreas. Cada uno sabemos dónde es débil. Martin Lloyd-Jones dice al respecto sobre el verdadero arrepentimiento. Escuchen, el arrepentimiento no es una mera tristeza por el pecado, ni es solo un remordimiento. Es una tristeza divina que incluye un elemento de odio al pecado y una determinación de abandonarlo y vivir una vida santa. Entonces, respondiendo un poco al interrogante que dijimos al principio, ¿cuánto un creyente puede chapotear en el pecado? ¿Se acuerdan cómo empezamos? Podemos responder, las ovejas pueden caer en el barro, pero son los chanchos los que se revuelcan en el barro. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Yo les doy vida eterna. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre ni tampoco de la mía. Un hijo de Dios puede pecar, de hecho lo hace y a veces hasta bastante, pero no puede sentirse a gusto en el pecado. Como contaba Castro hoy, David 51:10, Señor, perdóname, salvame. Volveme el gozo de tu salvación, he hecho mal. Un cristiano no puede sentirse a gusto en el pecado, no puede disfrutarlo, no puede vivir plácidamente en el pecado sin sentirse que se muere, angustiado, seco, desértico, vacío. Así es cuando un cristiano peca. El barro ya no es su ámbito. ¿Sí? Imaginen, no sé, hermana Susana. Veo que está un poco ahí. Va al campo y está cerca de un chiquero, ¿no? Y van los chanchitos que iban al chanchito y se tropieza y se cae adentro y se embarra todo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Se va a quedar ahí? No. Se va a levantar, se va a ir al baño y ¿qué va a hacer? Se va a bañar. Pero ella quiere estar limpia. Su naturaleza no le dicta de quedarse con los chanchos. ¿Está bien? Tiene una naturaleza diferente. Así es con los que han nacido de nuevo. Pero podemos agarrar un chancho, ¿no? Lo bañamos, ¿sí? Lo perfumamos, le ponemos una corbata, le ponemos una Biblia bajo el brazo y lo traemos a la iglesia, ¿sí? Varios domingos. Pero tarde o temprano, ¿qué va a hacer ese chancho? Se va a ir al bar, se va a ir al loco. Y Dios es el que tiene poder para cambiar esa realidad. La naturaleza de ese chancho, ¿no?
Y hermano, si sos cristiano realmente y estás pecando, es 100% seguro que Dios va a disciplinarte porque Él te ama. Él te ama. Si sos cristiano y estás pecando, Él te va a disciplinar. Él va a corregir tu vida. Y Él lo puede hacer de diferentes maneras. A través de dificultades, de sufrimiento. Miren lo que dice Hebreos 12:5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, ¿quiénes todos? Todos los creyentes, han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los cielos y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso es lo que decía Hebreos. Muchos de los sufrimientos que pasamos como cristianos son causa de nuestro mal comportamiento, de nuestros pecados. Y Dios nos disciplina y por eso sufrimos. Matthew Henry dice al respecto: hay muchos que derraman lágrimas por sus problemas, pero no se deciden apartarse de sus pecados, que son la causa. Y la mayoría de las veces le echamos la culpa al diablo, ¿no? Esto, el diablo que me tiene... Yo imagino al diablo cruzado los brazos diciendo: no, Dios te está disciplinando por tu culpa. No. Y para ser un poco gracioso, ¿no? Pero yo creo que el diablo está contento con ese pensamiento. Yo creo que en un sentido el diablo quiere que pensemos así, que la culpa la tiene él, para que no nos miremos al espejo y veamos que el problema está acá, ¿no? El problema está acá. Ay, esta prueba que tengo que pasar, ¿por qué a mí? Dios sabe por qué a vos. Bien que lo sabe. Nada se escapa de su vista, nada se escapa de su control. La responsabilidad está en nosotros. Miren lo que dice 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí? Si nos examinamos, no seríamos juzgados, pero si Dios nos juzga y nos castiga es porque nos ama. ¿Está bien? Y tampoco, hermano, pretendas consolar a tu hermano que está siendo disciplinado por Dios echándole vos la culpa fuera de él. A veces queremos traer consuelo al que vemos que sufre porque lo amamos y no queremos verlo triste, ¿no? Pero a veces queremos traerle consuelo a toda costa. No importa, yo quiero consolarlo, incluso hasta a veces mintiéndole. Este diablo que te está, por eso estás así. ¿No? Tengamos cuidado. Y diciéndole cosas que no tenemos ninguna seguridad. Porque a veces realmente no sabemos. Quizás es el diablo, quizás es Dios que lo está disciplinando por algún pecado. No tenés la seguridad, no tenés la certeza. Y hermanos, cuando no sabemos qué decir, cuando no estamos seguros, cuando no tenemos certeza, es mejor no decir nada. ¿Y qué hago? Acompañemos al hermano. Lloremos con él. Si no tenemos nada que decir, no digamos nada, no le mintamos. Amén. Si sabemos que este hermano está cometiendo un pecado, teniendo un error, con mucho amor, digámoselo. Pero no busquemos sacarle las culpas de la disciplina que Dios le está trayendo. Orar con el hermano, pero cuidado, como oro por el hermano, no creándole un engaño y una confusión en su cabeza. Y a veces guardar silencio. Es que a veces nosotros queremos ser el factor de cambio, ¿no?
Nosotros queremos ser el que solucione las cosas, el que diga la palabra clave, la oración justa, que haga que mi hermano esté bien. Y por ahí no es el tiempo de Dios todavía. Por ahí el hermano todavía no se arrepintió. Una de las condiciones para obtener salvación es arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra vida y confiar en la cruz para salvarnos. Pero cuando ya somos cristianos, la forma de transformar es arrepentirnos. Y si un cristiano no se arrepiente, no puede cambiar. Ahí va. Yo me acuerdo, y con esto no voy a decir que lo que pasó fue por el pecado, ¿no? Pero para que tengan una idea. Me acuerdo cuando tu marido falleció, Miriam, ¿te acordás, Ricardo? Yo me acuerdo que estaba tan mal ese día. Y me acuerdo que llamé a un amigo y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo hago? ¿Qué no hago? ¿Qué digo? ¿Qué dejo de hacer? Y me acuerdo que esta persona me dijo, anda y está con ellos, nada más. Acompañarlos, llorar con ellos, quebrantarte con ellos. Sí, me acuerdo que fui a abrazar a mi papá porque a veces en esos momentos, ¿no? Nos acordamos por ahí, o tenemos presente. Pero a veces es simplemente eso, hermano, estar acompañado. No querer siempre ser con ese orgullo, ¿no? El factor de cambio. O que la bendición de Dios viene solo a través de mí, no. A veces no es necesario. ¿Sí? Acompañar simplemente. Acompañar, abrazar, estar ahí. El punto número 3. Entonces fuimos crucificados juntamente con Cristo. ¿Sí? Para que el poder dominador del pecado quede desactivado, inoperante. ¿Con qué propósito? A fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el propósito. Que no seamos más siervos del pecado. El pecado ya no es mi amo y yo ya no soy su esclavo. Naturalmente Dios está obrando para cambiarnos desde adentro, como Pablo va a mostrarnos en el capítulo 8 cuando veamos la mortificación del pecado, que es obra del Espíritu Santo. Sin embargo, Romanos 6, en este punto, la idea dominante, hermano, no es que Dios transforma nuestro ser interior, sino que nos traslada de un régimen a otro. Nos traslada de un gobierno controlado por el pecado a un gobierno controlado por Dios. Al morir al pecado tenemos una nueva posición en relación con Él. El pecado ya no nos gobierna ni dicta nuestra conducta. En otras palabras, nuestro viejo ser ha sido crucificado. Entonces nuestra servidumbre adámica ha terminado de manera decisiva e irreversible. Ya está, no somos más siervos del pecado. Se quebró. Fuimos crucificados con Él. El poder dominador del pecado quedó desactivado. Entonces yo ya no soy su esclavo. Él ya no es mi amo. No le tengo que hacer caso. Y la palabra que usa para silvamos, siervo, es doulos, que hace referencia en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, al peor esclavo, al esclavo de menor categoría en una casa, ¿no? Que tenía que decir todo que sí, que no podía dar su opinión, y al cual estaban destinadas las tareas inferiores. Tenía que acatar todas las directivas de su amo sin peros. ¿Sí? Y así servíamos al pecado antes de Cristo. Así sirven al pecado de los que aún no le conocen. Miren, la analogía de los campos de Martin Lloyd-Jones es la mejor ilustración que tenemos, o que yo por lo menos conozco, de lo que Pablo está hablando en Romanos 6. Miren esto. Pensemos en un característico paisaje rural, ¿sí? Un campito, con dos campos cerrados por elevados muros de piedra. ¿Sí? Hay dos campitos separados por un muro de piedra que ninguno puede pasar de un lado y ninguno puede pasar del otro. Todas las personas comienzan la vida en uno de esos campos, el gobernado por Satanás y el pecado. Ese campo está gobernado por Satanás y el pecado. No tenemos ninguna posibilidad de escalar las murallas y escapar del campo por nosotros mismos. Pero Dios en su gracia desciende y sacándonos del campo dominado por Satanás, nos traslada al campo de al lado. El gobernado por Cristo y la justicia. Se ha producido un cambio decisivo en nuestra posición. Y ahora estamos en una relación completamente nueva con el pecado.
No obstante, seguimos oyendo a Satanás llamándonos desde el otro lado del muro en el campo donde vivíamos. El hábito arraigado en nosotros por tanto tiempo de práctica hace que en ocasiones aún obedezcamos su voz. Así es. Aunque no tenemos por qué hacerlo. Esta ilustración recoge bien la combinación del decisivo cambio de posición que se ha producido junto con la constante posibilidad de pecar que caracteriza la enseñanza de Pablo en Romanos 6. Y Douglas Moo lo amplía, dice: si se me permite ampliar la ilustración, vencemos al pecado cuando nos alejamos más y más del muro que divide los campos, con lo cual la voz de Satanás se hace cada vez más débil. Estábamos en un campo gobernado por Satanás y el pecado, y Dios en su gracia viene y nos traslada al otro campo. Y ahora está gobernado ese campo ¿por quién? Por Cristo y la justicia. Ya está, no tengo más nada que ver con el otro régimen, con el otro gobierno. Estoy en otro ahora. Estoy del otro lado de la pared. Pero si caminamos cerca de la pared todavía podemos escuchar al enemigo que nos llama a pecar. Y cuanto más nos alejamos de esa pared, su voz se apaga más y seguimos más la voluntad de Dios. ¿Se entiende la ilustración de lo que Romanos 6 quiere decir? Miren lo que dice Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Ahora no soy siervo del pecado, soy siervo de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Te sigue dominando el pecado? ¿Sos de Cristo? ¿Fuiste salvado por Él? La marca de que fuiste salvado es que el pecado ya no te controla, ya no te domina. ¿Podés decirle no la mayoría del tiempo? ¿Qué palabra esa? ¿No? ¿Decís que no frecuentemente? 2 letras nada más. No. ¿Lo decís frecuentemente? 1 Pedro 4:1 dice: porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados el mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos mundanos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el último punto número 4. Dice: el que ha muerto, el versículo 7, ya ha sido justificado del pecado. Ya no soy un prófugo de la ley. Ya la ley no me busca como un prófugo o un convicto para atraparme y castigarme. Ya no soy prófugo de la ley. ¿Cómo puede ser que nuestra muerte y justificación, entonces, cómo puede ser que esta muerte y esta justificación constituyan la base de nuestra liberación del pecado? John Stott dice al respecto, y esto es fabuloso: la única manera de ser justificados del pecado es que la paga del pecado sea saldada, ya sea por el pecador o por el sustituto propuesto por Dios. No hay forma de escapar sin cargar con la pena. Pero ¿cómo puede ser justificada la persona que ha sido declarada culpable de un crimen y sentenciada a cumplir el encierro? Solo yendo a la cárcel y purgando la condena por su crimen. Una vez que ha cumplido la sentencia, puede salir de la prisión como justificada. Ya la ley no lo busca, ya cumplió su condena. ¿Está bien? Desde ese momento no tiene por qué temer a la policía, ni a los magistrados, ni a los jueces, porque las demandas de la ley han sido satisfechas. Ha sido justificada de su pecado. ¿Sí? Y esto se aplica también cuando hay pena de muerte. Y algunos van a decir: bueno, pero ¿sabías cómo una persona paga su crimen muriendo con la pena de muerte? ¿Cómo después puede andar? ¿No? Si se murió. ¿Me entienden? Pero lo hermoso, hermanos, que en Cristo hemos muerto y hemos resucitado. Ahora podemos caminar con la frente en alto gracias a Cristo, porque hemos muerto con Él en la cruz. Hemos sido justificados, ya está, morimos.
y por el maravilloso poder de Dios, volvimos a nacer. Y ahora podemos andar justificados por ahí. Lo maravilloso de la justificación cristiana es que la muerte va seguida por la resurrección, en la que podemos vivir la vida de una persona justificada habiendo cumplido la sentencia de muerte, en y por medio de Cristo por nuestro pecado. Para nosotros, por lo tanto, se trata de lo siguiente, ya vamos terminando: merecíamos morir por nuestros pecados. Y de hecho realmente hemos muerto. Si bien no en nuestra propia persona, sino en la persona de Jesucristo, nuestro sustituto, quien murió en nuestro lugar y quien hemos sido unidos con Él por la fe y en el bautismo. Y por esa nuestra unión con ese mismo Cristo hemos resucitado a una nueva vida. De modo que la vieja vida de pecado ha terminado porque hemos muerto a ella y ha comenzado la nueva vida como pecadores justificados. Nuestra muerte y resurrección con Cristo hace inconcebible que retrocedamos. Y es en este sentido que nuestra naturaleza pecaminosa ha sido privada de poder y que hemos sido liberados. Ya la justicia no nos busca como convictos. Ya está. Morimos y vivimos. Pagamos. Ya está pagado. Mira lo que dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Cristo dice: mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da? Porque Él es el único que puede reconciliarnos con Dios, que Él está airado contra nosotros. Él, su ley nos persigue, nos busca, pero Cristo es el único que puede hacer la paz. Y el mundo no puede darte esa paz. Vos no podés obtener esa paz por tus obras, solamente por la cruz de Jesucristo y por sus méritos. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Ya no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, ya estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¡Wow! Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pues si por la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Quiénes son estos muchos? Aquellos que vienen a Él con arrepentimiento y fe. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y podemos ir, hermanos, literalmente, ya lo he dicho en otro sermón, con un gozo santo por la calle. Podemos ir hasta, si fuera posible, a cada calabozo del infierno y preguntarle: ¿quién me condena? ¿Quién me condena? Ustedes no pueden condenarme porque Dios me justificó. Podemos enfrentar a cualquier persona, a cualquier demonio, a cualquier magistrado, al mismo Satanás, y con un temor reverente poder decirle: vos no me condenás. Nadie puede hacerlo, no importa lo que yo fui. Ese fue crucificado. Mis pecados pasados, presentes, incluso los futuros, ya están cubiertos. Él quebró el poder controlador del pecado también en mi vida, y ahora viene una nueva vida para Él. Nadie puede condenarte si Dios te justificó. Y vos mismo. Hay gente que no se perdona, ¿no?
Si Dios, y me pregunto, ¿Dios la perdonó? Vamos a decir sí o no. Bueno, si es sí, si Dios te perdonó, ¿quién sos vos para no perdonarte? Venía Cristo y terminemos el sermón con esta ilustración. Este es un esclavo llamado Frederick Douglass y él relata su escape de la esclavitud. Y él dice, Frederick Douglass se crió como un esclavo en Maryland a principios del siglo XIX, Estados Unidos, y sufrió toda la brutalidad de la esclavitud. Lo arrebataron de su madre siendo solo un bebé. Por años lo único que tuvo de niño para comer fue maíz molido lanzado en un bebedero que muchachos como él se peleaban para sacar como podían. Frederick trabajaba en los calurosos campos desde antes del alba hasta después del anochecer. Esclavo. Muchas veces lo azotaron con látigos de cuero de res hasta que le sangraba la espalda. Su amo lo pateaba y lo golpeaba hasta dejarlo casi muerto. Lo que hace el pecado con nosotros, ¿no? Su amo. Y una vez una pandilla de blanco lo atacó con un pico. Pero aún así, cuando Frederick pensaba en tratar de escapar hacia la libertad, luchaba con la decisión. O sea, miren todo lo que sufría y vivía ahí, pero cuando él se quería escapar, luchaba. No me voy a escapar, no me voy a escapar, no me voy a escapar. ¿Y por qué? Él escribe en un libro que se llama La narración de la vida de él, un esclavo americano, que tenía dos grandes temores. El primer temor era dejar a sus amigos. Yo tenía en Baltimore una cantidad de buenos amigos a los que amaba casi como a mi vida. Y pensar en separarme de ellos para siempre era más doloroso de lo que podía soportar. Creo que miles que pudieron haber escapado de la esclavitud se quedaron por los firmes lazos de afecto que los relacionan con sus amigos. El segundo temor de Frederick era este. Si fallo en este intento, no tendré otra oportunidad, lo que sellaría para siempre mi destino como esclavo. Hoy día las personas que se encuentran esclavas del pecado y que piensan en escapar hacia la libertad en Cristo podrían tener temores similares. Quizás teman dejar amigos. Quizás teman dejar cosas que aman, que no son amigos. Y si vienen a Cristo tienen temor de desconectarse de esas cosas. Tal vez teman fallar en su intento de romper con el pecado y vivir libres para Dios. No, pero si tantas veces quise hacerlo y una vez más y fallo, ya estaba, la culpa va a ser tanta, tienen temor. Deberían animarse con la experiencia de Douglass. Él recuerda el 3 de septiembre de 1838 y él relata: dejé mis cadenas y llegué triunfante a Nueva York sin la más leve interrupción de ninguna clase. A menudo me preguntan cómo me sentí cuando me vi en un estado libre. Fue un momento de una emoción inmensa que nunca antes había experimentado. Me sentí como si hubiera escapado de una guardia de leones hambrientos. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando para dar un salto de fe y venir a Cristo? ¿Qué estás esperando? ¿Hay cosas o personas que amás y tenés miedo de perder? Dejalas. No valen la pena. Cristo es más hermoso y valioso. ¿Tenés miedo de fracasar en la huida? El Señor te dice: no temas, yo te ayudo. Su poder es de sobra para ayudarte. Vení a Él, vení a Cristo. ¿Qué estás esperando? No lo pospongas más. No tenés el control de tu vida. No sabes la hora de tu muerte. No lo sabes. Abandoná esas cosas que amás y vení a Cristo. Como leía nuestra hermana Teresa hoy, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro y lo esconde. Amén. Va a vender todo lo que tiene y compra el campo donde está el tesoro para agarrar el tesoro. Y se va saltando contento. Imagina a un hombre así.
Es más valioso que cualquier cosa que vos puedas amar. Jesucristo es más valioso. El reino de los cielos es semejante a un mercader que trafica perlas, pero dice que un día encuentra una y dice: ¡wow! Esta perla es increíble. Y dice que vende toda su colección de perlas y compra esta. Nada es más valioso que esto. Nada es más valioso que esto. Nada vale la pena. Solamente Cristo. Vamos a orar al Señor.